presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, y todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, y todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Y tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Y tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Amén. Habiendo llegado la hora de dar inicio al servicio del Señor, lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Comenzaremos este servicio escuchando una preciosa alabanza. Que Dios nos bendiga. Alabanza número 20. Amén. 3 y... Tempestad.
a los pies de mi Jesús. Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. Rayo me pusiste en pie, débil ánimo me das. Al enfermo das salud, guías tierno al que lo ve, con amor y gratitud, tu bondad ensalzaré. Amén. Amén. Que Dios bendiga esta alabanza que hemos escuchado. Le invito a que demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a pasar a orar al Señor para que el Señor sea el que tome el dominio de este servicio. Vamos a pedir al Señor de que Él nos guíe, ¿cierto?, a través de su Espíritu Santo y que podamos, ¿cierto?, ser bendecidos de parte del Señor en este servicio. Así que le invito a que oremos al Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, Señor, vamos a su presencia en el nombre de Jesús de Nazaret, dando gracias a usted porque usted es bueno con cada uno de nosotros. Señor amado, nos presentamos ante usted tal cual somos, tal cual estamos, llenos de imperfecciones, llenos de errores, Padre Celestial, pero le pedimos a usted que usted por misericordia en el nombre de Jesús de Nazaret nos pueda lavar, nos pueda limpiar, pueda perdonar nuestros pecados, nuestras faltas, porque reconocemos ante su presencia que somos pecadores y que hemos fallado ante usted, oh Dios amado, y le pedimos a usted, oh Señor, que usted por misericordia nos pueda lavar, nos pueda limpiar desde la mollera de la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Señor amado, le pedimos a usted que usted nos lave con una gota de su sangre bendita, que pueda recorrer todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, para que podamos quedar limpios, puros, santificados, para poder alabar y bendecir su santo nombre, porque usted se merece toda honra, toda gloria y toda alabanza, Señor. Y le pedimos a usted que usted nos deje aptos y en condiciones para poder entregar este sacrificio, Padre Celestial, de poder alabar y bendecir su santo nombre. Rogamos a usted que este servicio que estamos realizando pueda llegar ante su presencia como un perfume agradable, Señor, y le pedimos a usted, Padre bendito, que por misericordia bendiga grandemente a nuestros hermanos que se congregan en forma virtual a través de esta plataforma, Padre bendito, que ellos puedan ser bendecidos, Padre Celestial, por este servicio que estamos realizando, por las oraciones, por las alabanzas, Señor amado, y también por el consejo de su palabra, que es nuestro alimento espiritual, que hace tan bien a nuestra vida, Señor. Rogamos a usted que usted pueda utilizar, Padre Celestial, al mocito, Padre bendito, que usted tiene preparado para esta noche, para poder entregar el consejo de su palabra y que podamos alimentarnos a través de ella, Señor. Rogamos a usted que usted por misericordia se lleve todas nuestras cargas, nuestras dificultades, Señor amado, nuestros problemas, Señor, y todo aquello que pueda empañar su gloria, usted por misericordia se lo lleve, Señor, y podamos quedar limpios, puros, santificados para poder alabar y bendecir su santo nombre y poder glorificarle como usted se lo merece. Gracias le damos en esta hora porque usted nos permite desarrollar este servicio y que podamos ser un canal de bendición para todos nuestros hermanos que se congregan en forma virtual. Ahora le pedimos que nos levante de esta oración, no como nos hemos postrado, sino que nos levantemos diferentes, Señor amado, que podamos alabar su nombre con libertad, Señor, y podamos glorificar su santo nombre. Gracias, Padre bendito, por sus misericordias y por todas sus bondades. Todo esto se lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Continuando con el servicio, vamos ahora a escuchar una nueva alabanza para el Señor, así que escuchamos una alabanza al Señor. Señor, el sol y las estrellas. Tú creaste también la naturaleza y mi vida también, tú la creaste. Necesito de ti, Señor, a cada instante. Necesito, Señor, poder expresarte lo que has hecho por mí. Es algo muy grande. Mientras viva, yo quiero alabarte. De noche y de día, yo sé que tú vives y estás a mi lado. Te amo, te quiero y te alabo, mi rey de amor. Sin ti, Señor, Señor, yo no puedo vivir si no estás en mí. tu amor, Ha llenado mi vida, mi ser y mi corazón. sin ti, Señor, yo no puedo vivir si no estás en mí. tu amor, Señor, ha llenado mi vida, mi ser y mi corazón.
Amén. Que Dios bendiga esta preciosa alabanza. Le invito a que demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hemos cantado, hemos orado al Señor. Ahora nos corresponde, ¿cierto?, ir a lo que es la lectura y exhortación de la palabra del Señor. Así que voy a rogar que usted pueda abrir sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 5, versos 7 y 8, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 5, versos 7 y 8, le daremos lectura. Si la hemos encontrado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor, y por ella le invito a que demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Nos vamos a quedar en pie, vamos a orar al Señor, vamos a pedir de que Él nos hable por su palabra. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta hora vamos a su presencia, en el nombre de Jesús de Nazaret, dando gracias, Padre, porque usted nos da esta oportunidad de poder realizar este culto de adoración y de alabanza hacia usted. Señor amado, su palabra ya ha sido leída, pero queremos ahora que usted por misericordia nos pueda hablar por intermedio de ella. Rogamos, Padre Celestial, que usted nos hable por intermedio de su palabra, porque necesitamos este alimento espiritual para nuestras vidas. Y rogamos a usted en esta hora que usted pueda derramar de su unción, pueda derramar, Padre Celestial, en nuestras vidas el fuego de su Espíritu Santo, Señor. Que usted use mis labios, me entrego en sus manos, Señor amado, para que usted sea el que hable a través de mis labios, Señor amado. Usted úseme, Padre Celestial, conforme sea su voluntad. Rogamos a usted que usted por misericordia me pueda utilizar, Señor bendito, que usted pueda entregar el consejo de su palabra que necesitamos cada uno de nosotros, Señor, porque usted nos conoce como estamos, como nos hemos congregado en esta hora, Señor, pero usted, Señor bendito, en su amor y en su misericordia, usted nos va a hablar por intermedio de su palabra. Gracias le damos en esta hora, Padre bendito, y nos entregamos en sus manos para que usted por misericordia nos use conforme sea su voluntad. Se lo rogamos, se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gracias. La palabra del Señor, como ya la hemos leído, ¿cierto?, nos habla con respecto a una situación que aconteció cuando el apóstol Pablo, ¿cierto?, le enviaba esta carta a los Corintios en el capítulo 5, donde les habla de un caso de inmoralidad juzgado. Amén. Un caso de inmoralidad juzgado. ¿Y a qué se refería cuando hablaba con respecto a esto? Se refería, dice, de cierto, verso 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Podemos encontrar que este pecado, ¿cierto?, esta condición de uno de los miembros de la iglesia, ¿cierto?, de Corintio, había cometido un pecado tan grave que había fornicado, ¿cierto?, con la mujer de ¿quién? De su padre. Amén. Y que Dios nos ayude y que tenga misericordia el Señor de cada uno de nosotros. Y por eso el Señor, ¿cierto?, después de todo esto a través de su palabra, Él nos enseña, ¿cierto? Y el apóstol Pablo le envía esta carta a los Corintios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había que juzgar, ¿cierto?, ese caso de inmoralidad.
porque era una verdadera inmoralidad, era una verdadera aberración lo que estaba aconteciendo, ¿cierto? Con este varón que estaba, ¿cierto? Tenía a la mujer de su padre. Amén. Y por eso el Señor en esta noche, en la palabra del Señor nos dice, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Por qué? Porque resulta, como hijos de Dios, nosotros cuando llegamos al Evangelio, ¿cierto? Llegamos, ¿cierto? En una condición de pecador, en una condición de maldad en nuestras vidas, de que estamos, ¿cierto? Llenos de pecados, llenos de inmundicia, llenos de situaciones, de cosas, ¿cierto? Que traemos, que arrastramos del mundo. Entonces el Señor nos dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Amén. En el fondo, ¿qué es lo que quiere decir? Limpiémonos de todo lo que acontecía cuando nosotros éramos del mundo, cuando estábamos en otra condición, y ahora que somos cristianos, pasamos a ser una nueva masa, pasamos a ser una nueva criatura en Cristo el Señor. Amén. Y por eso nosotros tenemos que limpiarnos de la vieja levadura. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Y el Señor no quiere que en nosotros exista ni siquiera un poco de levadura, ¿cierto? Ni siquiera un poco de lo que nosotros cometíamos en el pasado, lo que cometíamos cuando estábamos en el mundo, sino que el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros nos limpiemos de todas estas cosas. ¿Para qué? Para que seamos una nueva criatura, para que seamos una nueva masa, como lo dice la palabra del Señor. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y aquí el Señor nos habla con respecto a la Pascua. Amén. ¿Qué significa Pascua? Pascua viene de la palabra Pesach, que significa pasar de largo o pasar por alto. Amén. ¿Y cuándo se realizó esto? ¿Cuándo ocurrió esto? Ocurrió cuando Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Amén. Cuando vino aquella plaga, ¿cierto? Cuando el espíritu de la muerte, ¿cierto? Vino a tocar, ¿cierto? La puerta de los egipcios, ¿cierto? Y Dios permitió que el pueblo de Israel, su pueblo, el pueblo escogido por Dios, fuera librado de esta plaga que vino, ¿cierto? Sobre Egipto. Amén. Y podemos encontrarlos en la palabra del Señor en el libro de Éxodo, donde encontramos lo que aconteció, ¿cierto? En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, el verso 21 al 24, vamos a dar lectura, y dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Ahí podemos encontrar, ¿cierto?, un breve relato de lo que el Señor nos representa en su palabra cuando nos dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dios nos ayude, Dios nos bendiga, porque Cristo el Señor, ¿cierto?, se ofreció en sacrificio. Amén. Y ahora, ¿cierto?, nosotros como hijos de Dios, con esa sangre que Cristo Jesús derramó en el madero de la cruz, con ese sacrificio que Cristo Jesús hizo en el madero de la cruz, al derramar hasta la última gota de su sangre, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos y tomamos esa sangre, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder untar el dintel y los 2 postes que está en nuestra casa, dice la palabra del Señor, en la cual casa somos nosotros. Amén. Nosotros conformamos la casa de Dios, porque dice que nosotros somos el templo de Dios. Amén. Y el templo o la casa, ¿qué es lo que tiene? Tiene puertas, tiene ventanas. Amén. Entonces nosotros como hijos de Dios, ¿cierto?, al tener estas puertas en nuestras vidas, vamos a tener dintel y 2 postes. Amén.
¿Y qué es lo que representa el dintel y los dos postes? Representan, ¿cierto?, en nosotros nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Amén. Por eso el Señor en su palabra nos dice de que tenemos que, el mismo Dios de paz dice, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros, ¿cierto? Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu tienen que ser guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, ¿cierto? Como tenemos esta condición, ¿cierto? De ser espíritu, alma y cuerpo, tenemos que nosotros marcar cada área de nuestra vida, ¿cierto? Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu con la sangre de Cristo el Señor. Amén. Con esa sangre que Cristo Jesús derramó en el madero de la cruz. ¿Para qué? Para que podamos, ¿cierto?, estar librados, ¿cierto?, de la plaga, de lo que pueda acontecer en este mundo, en esta humanidad. Amén. El Señor nos ayuda a nosotros para que nosotros podamos entender de que nosotros con la sangre de Cristo tenemos que marcar el dintel, ¿cierto? El dintel es el que está en la parte superior y los dos postes son los que llegan, que están a los costados de la puerta, ¿cierto? Y que llegan a la tierra. Amén. Ahora, los dos postes, ¿qué es lo que representan? Uno representa al cuerpo y el otro representa al alma. Amén. ¿Por qué? Porque están en comunicación con la tierra. Amén. Y se contaminan con la tierra. Más el dintel que está en la parte superior representa al espíritu. Amén. Al espíritu. Amén. Que no está en comunicación con la tierra. Por eso cuando la persona, ¿cierto?, parte del escenario de esta tierra, dice de que el espíritu retorna a Dios porque Él fue el que lo dio. Amén. Amén. El espíritu retorna a Dios porque Dios lo había dado. Amén. Más el cuerpo y el alma, ¿cierto? ¿Qué acontece con el cuerpo y el alma? El cuerpo dice que vuelve a la tierra y se hace polvo porque del polvo fue tomado. Amén. Y el alma va a depender. ¿Depende de qué? De nuestra condición, de cómo nosotros nos comportemos cuando estamos en este cuerpo. Amén. Si nosotros nos comportamos, ¿cierto?, como verdaderos hijos de Dios, nos esforzamos, nos limpiamos, como dice la palabra del Señor, de la vieja levadura, ¿cierto? Y vamos siendo una nueva masa, nos vamos transformando en hijos de Dios, ¿cierto? Y nuestra alma tiene la posibilidad de ser salvada. Amén. Porque Cristo Jesús vino a salvar nuestra alma. Amén. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cada día, marcar el dintel y los dos postes, ¿cierto?, con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Por la fe lo hacemos, ¿cierto? Marcamos el dintel, los dos postes que representan al cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Para qué? Para que podamos estar completamente santificados y guardados. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Amén. Que podamos ser santificados, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Amén. Para que cuando Él venga, nosotros nos podamos ir con Él. Amén. Porque Él viene a buscar a su pueblo, que somos nosotros. Amén. Si hacemos la voluntad del Señor, nos vamos a ir con el Señor. Entonces el Señor, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. El Señor nos invita a que nos podamos limpiar de toda esta contaminación. Amén. El Señor nos habla de que nosotros como hijos de Dios, ¿cierto?, al estar en esta condición, nos podemos contaminar. Amén. Nos podemos contaminar con diferentes situaciones, con diferentes cosas, pero el Señor nos invita a limpiarnos cada día. El libro de Gálatas nos habla con respecto a las obras de la carne. Amén. ¿Y qué nos dice el libro de Gálatas? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Ahí podemos encontrar lo que dice el verso 19. El 20 habla de otras cosas, el 21 igual. Amén. Pero podemos encontrar, ¿cierto?, de que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y aquí, en esta palabra, ¿cierto?, este caso de inmoralidad, dice la palabra de que fue juzgado, habla de fornicación. Amén. De que un hombre tenía a la mujer de su padre. Amén. Había entrado en fornicación. Amén. Y aquí el Señor nos habla por su palabra. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia. Amén. Ese verso, el verso 19 del libro de Gálatas nos enseña, ¿cierto?, de que la fornicación es parte de las obras de la carne. Amén. Y toda obra de la carne está ligada a un espíritu inmundo. Amén. Que provoca, ¿cierto?, que el hombre o que la mujer caiga, ¿cierto?, en pecado, que caiga en maldad. ¿Por qué? Porque este espíritu, ¿cierto?, actúa sobre nuestras vidas. Y por eso el Señor nos invita y nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura. Amén. ¿Qué es lo que es la vieja levadura? Todas estas condiciones, todas estas situaciones que nosotros antiguamente cometíamos, todos estos actos que cometíamos antiguamente, ¿cierto?, al no conocer el camino del Señor. Pero ahora que conocemos el camino del Señor, el Señor nos invita a que nos limpiemos de toda esta vieja levadura. Amén. ¿Por qué? Porque este caso de inmoralidad que fue juzgado por el apóstol Pablo en aquel entonces, ¿cierto?, se hablaba con respecto a la iglesia. Amén. Y dentro de la iglesia estaba ocurriendo esas cosas, donde había un varón que tenía a la esposa de su padre. Amén. Había fornicado con la esposa de su padre. Amén. O sea, estaban aconteciendo cosas dentro de la iglesia. ¿Y qué está aconteciendo hoy en día en nuestras iglesias? ¿Habrá pecado? ¿Habrá maldad en nuestras iglesias? Que Dios nos ayude para que nosotros como hijos del Señor podamos entender de que tenemos que limpiarnos de toda esta vieja levadura. Amén. De toda esta contaminación. De todo esto, ¿cierto?, que empaña la gloria de Dios. De todo esto de que nos lleva, ¿cierto?, por un mal camino. El Señor, ¿cierto?, nos quiere llevar por un buen camino. De hecho, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar un buen camino, un buen rumbo. Amén. Para que podamos llegar a la presencia del Señor. Y en esta noche el Señor nos invita a que nos limpiemos, ¿cierto?, de todo esto que empaña la gloria de Dios. Que abandonemos estas cosas que teníamos en el pasado. Amén. En el pasado a lo mejor cometíamos estas cosas, pero hoy como hijos de Dios no las podemos cometer. No podemos estar en esta condición nosotros como hijos de Dios. Amén. Pero aquí lo podemos encontrar un claro ejemplo de que en la iglesia habían estas cosas. Amén. Habían casos de inmoralidad, habían casos de pecado, habían casos que tenían que ser juzgados, ¿cierto? ¿Por quiénes? Por aquellos que estaban en la condición de juzgar las cosas. Amén. De poder, ¿cierto?, reprender a aquel que estaba cometiendo el pecado. ¿Para qué? Para que no lo cometa más. Amén. Para que esta persona pueda, ¿cierto?, recapacitar y pueda volverse a Dios. Amén. Que se pueda limpiar, ¿cierto?, de la vieja levadura, ¿cierto? Y pueda ser una nueva masa, una nueva criatura. Amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Entonces, aquí encontramos, ¿cierto?, de que ¿qué es lo que había en él? Había el pecado de fornicación. Amén. Había un pecado de fornicación en su vida. Amén. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 7, el verso 1? Nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Limpiarnos. Amén. Tal como lo dice la palabra, limpiémonos pues de la vieja levadura. Limpiémonos, ¿cierto?, de toda contaminación. ¿Cuál contaminación? De carne. ¿Cuál carne? Las obras de la carne. Amén. Y de toda contaminación de espíritu. ¿Por qué? Porque cada obra de la carne está ligado a un espíritu inmundo. Amén. Entonces el Señor nos invita a que nosotros nos podamos limpiar. ¿Y cómo nos limpiamos? Cuando nosotros nos presentamos ante Dios y vamos humillados a la planta del Señor y le decimos: Señor, cometí este pecado, cometí esta maldad, me arrepiento de esto. Me arrepiento y renuncio a este pecado. Amén. Renuncio a este pecado y no lo vuelvo a cometer. Amén. Y aparte de eso, comenzamos a
expulsar, a reprender aquello que pueda estar en nuestras vidas, porque esa contaminación, ¿cierto?, de carne, de las obras de la carne, que también trae consecuencias, ¿cierto?, con espíritus inmundos que entran en nuestras vidas, porque si nosotros no expulsamos a aquel espíritu inmundo que nos hace pecar, ¿qué acontece? A lo mejor en el momento vamos a quedar bien, pero después ese espíritu se va a volver a reactivar. ¿Y qué va a pasar? Va a volver con mayor fuerza. ¿Para qué? Para que nosotros volvamos a caer en el pecado, para que volvamos a pecar ante la presencia de Dios. Amén. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Las obras de la carne, limpiarnos de las obras de la carne, abandonar ese pecado, abandonar la maldad. Y posteriormente también, ¿cierto?, reprender al espíritu inmundo que está provocando que nosotros caigamos en el pecado. Amén. Porque nosotros como cuerpos, como seres humanos, somos débiles. Pero el Señor nos fortalece y Él nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Y nosotros, ¿cierto?, como hijos de Dios, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y tomar fuerza, ¿cierto?, de esas que nos da el Señor y tomar toda la autoridad y reprender al enemigo, reprender a los espíritus inmundos. Pues el Señor nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra principados, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Amén. ¿Y dónde es el lugar celeste de nuestra vida? En nuestra alma. Nuestra alma es el lugar celeste y ahí se lleva a cabo una batalla que nosotros tenemos diariamente, y lo que tenemos que nosotros es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para que podamos ganar esa batalla. Y Él nos dice, vestidos con toda la armadura de Dios. Amén. ¿Para qué? Para resistir el día malo, para resistir a Satanás, el diablo, para poder hacer frente a las acechanzas del enemigo, para poder soportar los dardos encendidos de Satanás, ¿cierto?, que Él nos lanza, ¿cierto?, cuando está guerreando contra nosotros. El Señor nos ha llamado a que nosotros tenemos que estar constantemente en esta lucha espiritual, para que podamos, ¿cierto?, estar perfeccionando la santidad en el temor de Dios, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Para qué? Para que podamos estar ante la presencia del Señor en condiciones, porque Él viene en cualquier momento a buscar a su pueblo. Amén. Y cuando Él venga, ¿cómo tiene que encontrarnos? En condiciones. ¿Para qué? Para que podamos volar a la presencia del Señor. Amén. Entonces que Dios nos ayude para que nosotros nos podamos limpiar de toda esta contaminación de carne y de espíritu. Amén. Dios nos ayude para que nosotros como hijos de Dios podamos, ¿cierto?, limpiarnos de esta vieja levadura. Amén. De esta contaminación de carne y de espíritu, para que podamos ser una nueva masa, para que podamos ser una nueva criatura. Amén. Una nueva criatura en Cristo Jesús, sin levadura, dice la palabra, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Cristo Jesús se entregó en el madero de la cruz, ofreció un sacrificio universal. Amén. Y ahora, ¿cierto?, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Celebrar esta Pascua cada día. Cada día tenemos que celebrar esta Pascua. Amén. ¿Y esta Pascua a qué se refiere? A que el Señor nos va a ir librando cada día de estas acechanzas del enemigo. Amén. El que nos quiere dar muerte, pero muerte espiritual. Amén. Él quiere matarnos espiritualmente. Amén. Entonces nosotros como hijos del Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cada día celebrar esta Pascua. ¿Y cómo se celebra esta Pascua? Marcando el dintel y los dos postes, ¿cierto? Y comiendo los panes sin levadura. Nada que pueda leudar la masa, nada que empañe la gloria de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que podamos, ¿cierto?, agradar al Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. ¿Por qué? Porque hay muchos que quieren celebrar, ¿cierto?, con la vieja levadura. Hay muchos que quieren, ¿cierto?, recordar el pasado y traer el recuerdo del pasado al presente y empezar a cometer actos que se cometían cuando uno estaba en el mundo. Amén. Ni con la levadura de malicia y de maldad. Amén. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos entender de que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser santos, porque Él nos invita a ser santos. Amén. Ser santo como yo soy santo, nos dijo el Señor. Amén. Entonces nosotros como hijos del Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Limpiarnos.
Amén. Y no actuar de esta forma. Así que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? Esta Pascua. ¿Cuándo? Cada día. Cada día celebremos esta Pascua, marcando el dintel de los 2 postes con la sangre de Cristo el Señor, para que podamos estar en condiciones, para que podamos librarnos de las acechanzas del enemigo, para que podamos librarnos del espíritu de la muerte que nos quiere matar espiritualmente. Amén. Y que Dios nos ayude para que nosotros, ¿cierto?, podamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, que nos vistamos con toda la armadura de Dios, con el yelmo de la salvación, con el escudo de la fe, con la espada de la palabra, ¿cierto?, con todo lo que, con el calzado, ¿cierto?, con el apresto del evangelio. Amén. Y que podamos estar, ¿cierto?, con la coraza de justicia. Amén. Y podamos estar revestidos, ¿cierto?, de toda esta armadura, para que cuando vengan las acechanzas del enemigo en el día malo, podamos estar firmes y podamos resistir y podamos vencer, podamos tener la victoria, porque Él nos dio la victoria. Amén. Jesucristo ya nos dio la victoria en el madero de la cruz. Dice su palabra de que Él exhibió públicamente a todos los espíritus inmundos, triunfando sobre ellos en el madero de la cruz. Amén. Y como Él ya triunfó, ¿cierto?, Él nos ha dado la victoria a cada uno de nosotros. Y si usted, ¿cierto?, tiene alguna dificultad, tiene algún problema, alguna situación, ¿cierto?, el Señor también le va a ayudar para que usted pueda salir victorioso. Amén. Para que usted pueda salir victoriosa. Amén. En las manos del Señor. Pero tiene que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Limpiarse. Amén. De toda la vieja levadura. Amén. Para que podamos ser una nueva masa, una nueva criatura, amén, un nuevo ser, ¿cierto? Porque nosotros, ¿cierto?, como hijos del Señor, cuando llegamos al Evangelio, pasamos a ser una nueva criatura, amén. Que Dios nos bendiga. La palabra del Señor nos habla en el libro de Oseas, dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación le hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Y ahí podemos encontrar, dice, mi pueblo, o sea, los hijos de Dios, amén, los hijos de Dios, amén, los que alaban y bendicen el nombre del Señor. ¿Qué hacen ellos? A su ídolo de madera. ¿Cuáles son los ídolos de madera? Aquellos que se esculpen, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, adorar, ¿cierto?, y que lo hace, ¿cierto?, las personas, ¿cierto?, los paganos, ¿cierto?, y rinden culto a los ídolos. Amén. Dice, y el leño refiriéndose a aquella escultura de madera, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación les hizo errar. Amén. Ahora, ¿por qué le responde? ¿Por qué el leño le responde? Vamos a ir aclarando todo esto. Amén. Dice, porque espíritu de fornicación le hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Amén. Los hijos de Dios han dejado a su Dios para fornicar. Que Dios nos ayude. Lo que estaba aconteciendo, ¿cierto?, acá, en este caso de inmoralidad, ¿cierto?, que fue juzgado, ¿cierto?, por el apóstol Pablo. Amén. ¿Por qué? Porque este varón, ¿cierto?, ¿qué es lo que hacía? Estaba fornicando. ¿Con quién? ¿Con quién estaba fornicando? Con la mujer de su padre. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Él había abandonado a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque había un espíritu de fornicación que lo hizo errar. Que lo hizo errar de tal manera que cometió una aberración. Amén. ¿Y cuál es esa aberración? Que vino a fornicar con la mujer de su padre. Amén. ¿Y quién es la mujer de su padre? Su madre o su madrastra. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Entonces, estas cosas acontecían en aquel entonces, y en este tiempo que estamos viviendo, estas cosas se están normalizando. Estas cosas se están normalizando. Amén. Porque ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Amén. Y estas cosas, ¿cierto?, se están normalizando. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Si ya en ese tiempo se veía, imagínense en este tiempo que estamos viviendo. Estas cosas, ¿cierto?, se están normalizando de tal manera de que a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Amén. Estamos como en los días de Sodoma y Gomorra, como dice la palabra del Señor. Estamos como en los días de Noé. Amén. Y la palabra del Señor dice de que en los últimos tiempos, ¿cierto?,
van a ser como los días de Sodoma y Gomorra, como los días de Noé. Estamos viviendo esta situación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Entonces aquí el Señor nos invita a nosotros de que nosotros como hijos de Dios, amén, que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, vamos a ver todas estas cosas. Él nos advierte por su palabra. Pero ¿qué nos dice a nosotros? Que nos limpiamos de toda la vieja levadura. Amén. Todo aquello que arrastrábamos de cuando veníamos del mundo, ¿cierto? El Señor quiere que nos limpiemos. Amén. ¿Y cómo nos limpiamos? Renunciando a ello. ¿Y cómo renunciamos? Confesando con nuestra boca. Amén. Confesando con nuestra boca. ¿Ante quién? Ante Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos ha dejado un camino para que nosotros podamos llegar a la presencia del Señor. Para que podamos llegar hasta el lugar santísimo y podamos entrar a la presencia de Dios, ¿cierto? Y podamos presentarnos ante la presencia de Dios y pedir a Dios perdón por todas estas cosas, para poder arrepentirnos de toda esta contaminación y para poder tomar la autoridad que el Señor nos da y poder reprender estas cosas. Amén. ¿Por qué? Porque estas cosas traen contaminación a nuestra vida. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender, ¿cierto?, a liberarnos de esto. Amén. Tenemos que liberarnos de estas cosas. Amén. ¿Y cómo nos liberamos? ¿Cómo nos liberamos? Limpiándonos. Amén. Orando al Señor, reprendiendo. Amén. Autoliberándonos, haciendo un ungimiento, ¿cierto?, de autoliberación. Amén. Y lo podemos hacer. Amén. Y tenemos que ir aprendiendo estas cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Amén. Y al que lo pilla descuidado, ¿qué va a pasar con él? Que Dios nos ayude. Él, ¿a qué vino? A matar, a robar, a destruir. Amén. Entonces nosotros como hijos del Señor tenemos que estar apercibidos y con mayor razón en este tiempo que estamos viviendo. Entonces que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Ahora, ¿qué es lo que decía la palabra del Señor en el libro de Oseas? Dice, porque espíritu de fornicaciones le hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. ¿Cierto? Eso es lo que leíamos en el libro de Oseas. ¿Qué encontramos en la palabra del Señor en el 1 de Corintios, el capítulo 10, del verso 19 al 21? Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Que Dios nos ayude. Detrás del ídolo, ¿qué es lo que hay? Lo dice la palabra del Señor. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Amén. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Entonces, cuando hay un sacrificio a un ídolo, ¿a quién se está ofreciendo ese sacrificio? A un demonio. Amén. A un demonio. Amén. Lo dice la palabra del Señor. ¿Qué digo pues? Lo voy a leer nuevamente para que lo podamos entender. 1 Corintios 10, 19 al 21. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Es la pregunta que se hace. Y ahí viene la respuesta. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahí podemos encontrar una respuesta en la palabra del Señor, que detrás de cada ídolo, ¿qué es lo que encontramos? Un demonio. Entonces, ¿quién es el que le responde? ¿Cierto? Cuando dice, ¿y el leño le responde? ¿Le respondió el ídolo o le respondió lo que estaba detrás del ídolo? Lo que estaba detrás del ídolo es lo que le respondió. ¿Y qué es lo que estaba detrás del ídolo? Un demonio. Amén.
Y por eso muchas veces encontramos a personas que hacen sacrificios, ¿cierto? Y entregan sacrificios a sus ídolos, ¿cierto? A sus estatuas de madera, de yeso, de diferentes materiales, y reciben respuesta. Pero esa respuesta no viene de Dios. ¿De quién viene? ¿Qué lo dice la palabra del Señor? ¿Quién le dio la respuesta? Un demonio. El que está detrás del ídolo es un demonio. Amén. Y ese es el que le da la respuesta a la persona que hace el sacrificio. Entonces que Dios nos ayude para que nosotros podamos entender. Y por eso el Señor nos dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Por qué? Porque en el pueblo de los Corintios habían personas que decían, yo tengo derecho a comer y tengo derecho a beber. Entonces, cuando se hacían, ¿cierto?, algunos rituales, se ofrecían sacrificio, ¿cierto?, a los ídolos, ellos por su derecho a comer, iban y participaban de esa mesa. Iban, ¿cierto?, se sentaban en esa mesa, en esas fiestas que se realizaban, donde eran unas fiestas totalmente paganas, pero ellos, por el hecho de decir, yo tengo derecho a comer y yo tengo derecho a beber, entonces ellos se hacían partícipes, ¿cierto?, ¿de qué cosa? De beber la copa del Señor y beber la copa de los demonios. ¿Por qué? Porque cuando estaban, ¿cierto?, en las congregaciones, ellos participaban de la cena del Señor, de la que el Señor dejó instaurada. Pero después estaban en la otra instancia donde participaban de estas festividades totalmente paganas. ¿Y qué es lo que hacían? Participaban y bebían la copa de los demonios. Amén. Así también cuando participaban en la cena del Señor y comían, ¿cierto?, en la mesa del Señor, ¿cierto?, comían el pan, ¿cierto?, que dice la palabra del Señor que cuando Él instauró la cena, dice partió el pan y lo repartió y lo dio, ¿cierto?, y les dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Amén. Entonces cuando ellos participaban en eso, participaban en la mesa del Señor. Pero después cuando iban a la fiesta pagana, participaban en la mesa de los demonios. Entonces el Señor les dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y también el Señor nos dice en esta noche a nosotros, no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. Amén. No podemos participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. No podemos beber, ¿cierto?, de la copa del Señor y después beber de la copa de los demonios. Amén. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos entender a qué se refiere la palabra del Señor cuando Él nos dice que tenemos que limpiarnos, ¿cierto?, de la vieja levadura. Amén. ¿Por qué? Porque todas estas cosas las arrastrábamos cuando estábamos en el mundo, cuando no conocíamos al Señor. Amén. Y ahora el Señor nos invita a que nosotros tenemos que limpiarnos de toda esta contaminación. Amén. De esta vieja levadura. Amén. Y podamos celebrar en el Señor esta Pascua. Amén. Esta Pascua cada día. Amén. Marcando el dintel y los dos postes. Amén. Que es nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Marcarlo con qué cosa? Con la sangre de Cristo Jesús. La sangre del sacrificio. Amén. La sangre del sacrificio. ¿Quién hizo el sacrificio? Cristo el Señor. Amén. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, ¿cierto?, vamos a estar protegidos por el Señor. Vamos a estar, ¿cierto?, vamos a ser librados de todo aquello que el enemigo nos pueda causar. Amén. Entonces, que Dios nos ayude a nosotros para que podamos entender de que el Señor quiere de cada uno de nosotros que nosotros nos limpiemos de todas estas cosas. Y el Señor nos dice en su palabra en 2 de Corintios capítulo 5, el verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Si estamos en Cristo, somos nueva criatura. Amén. Las cosas viejas. ¿Cuáles cosas viejas? El pecado, la maldad, todo aquello que nosotros cometíamos antiguamente, pasaron. ¿Y qué dice? He aquí, todas son hechas nuevas. Nueva criatura, nueva vida, nueva forma de actuar.
y nos permite obtener la salvación y la vida eterna. Amén. Pero tenemos que ser fieles al Señor. Tenemos que limpiarnos de la vieja levadura. Amén. Que el Señor nos ayude. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Acuérdese, un poco de levadura leuda toda la masa. Nosotros que somos nueva masa, un poquito de levadura va a leudar toda la masa y ya no vamos a hacer panes sin levadura. Amén. Y el Señor no quiere eso de nosotros. Amén. Quiere que abandonemos el pecado, que abandonemos esa levadura, esa vieja levadura, que la abandonemos, que la desechemos de una vez por todas. Amén. Entonces que el Señor nos ayude para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Amén. El Señor nos ha llevado por diferentes lugares, por diferentes pasajes. Amén. Donde el Señor nos quiere enseñar, donde el Señor nos quiere dar a conocer lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Amén. Usted como hija de Dios, yo como hijo de Dios, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Limpiarnos de esta vieja levadura, limpiarnos del pecado, limpiarnos de la maldad, abandonar las cosas que antiguamente hacíamos. Si hoy día todavía arrastramos cosas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Limpiarnos cada día. Amén. Ir perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles son las promesas? Que nosotros seremos hijos e hijas, dice el Señor. Amén. Vamos a ser hijos e hijas ¿de quién? De Dios. Amén. Eso es lo que Él quiere de nosotros, que seamos hijos e hijas. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando. ¿Qué es lo que significa perfeccionar? Que cada día tiene que ser mejor. Cada día tenemos que ir mejorando. Amén. Cada día tenemos que ir mejorando nuestra condición de vida, nuestra condición, nuestra forma de ser. Amén. Mejorando. Porque de la noche a la mañana no vamos a llegar un día, ayer éramos del mundo, hoy día somos cristianos y ya hubo una transformación del 100%. No, tenemos que ir perfeccionando la santidad. ¿En qué cosa? En el temor de Dios. Amén. ¿Nos falta? Claro que nos falta. Amén. Pero el Señor nos va a ayudar. El Señor nos está ayudando para que nosotros vamos perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que podamos, ¿cierto? Un día optar, ¿cierto? Ya estamos, ¿cierto? En este camino de salvación. El Señor ya nos ha dado esta posibilidad de ser llamados hijos de Dios y de que podamos, ¿cierto? Ser salvos por gracia y misericordia de parte de nuestro Dios. Pero nosotros tenemos que también poner de nuestro lado, de nuestro empeño para poder seguir adelante buscando, ¿cierto? La santidad y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Porque muchos dicen, desde el día que creíste fuiste salvo. Y nos quedamos ahí. Pero eso, ¿quién quiere que creamos eso? El enemigo. No quiere que hagamos nada más. Y seguimos pecando. Y seguimos haciendo lo malo. No. No todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que todo aquel que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, para que nosotros como hijos de Dios entendamos de que tenemos que cada día perfeccionar la santidad en el temor de Dios, limpiándonos de todo lo viejo que podamos arrastrar, ¿cierto? Cada día irnos limpiando. Y ya la Pascua fue sacrificada ¿en quién? En Cristo el Señor. Amén. Esa Pascua, esa fiesta, ¿cierto? Ya fue sacrificada en Cristo el Señor. Ya se hizo el sacrificio. Ya se derramó la sangre. Amén. ¿Por qué? Porque cuando esto aconteció, cuando estaba el pueblo de Israel en la esclavitud, ¿cierto? Cuando fue rescatado, ¿cierto? De la esclavitud de Egipto, ¿qué es lo que pasó? Hubo un sacrificio. Amén. Hubo un derramamiento de sangre. Amén. Y esa sangre fue la que se marcó, ¿cierto? El dintel y los dos postes de las casas del pueblo de Israel. Amén. ¿Y qué permitió con eso? De que ninguno de los hijos primogénitos de Israel pereciera en aquel momento, en aquella instancia. Amén.
Así también nosotros, ¿cierto? Como ya este sacrificio ya fue hecho, como ya fue derramada la sangre, ahora esa sangre nosotros la marcamos en el dintel y los dos postes, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacemos con esto? Nos libramos de esta plaga, amén, de esta mortandad, amén, de esta mortandad que puede sobrevenir, amén. Y no estamos hablando en forma física, sino que estamos hablando en forma espiritual, amén. Porque el enemigo quiere matar nuestro espíritu, amén. Quiere matar, ¿cierto? Nuestra condición de ser verdaderos cristianos, hijos de Dios, amén. Porque él a eso ha venido, a matar, a robar y a destruir. Nos quiere robar la bendición, amén, de ser llamados hijos del Señor. Entonces, que Dios nos ayude para que nosotros entendamos que tenemos que limpiarnos cada día de esta vieja levadura para que seamos una nueva masa, una nueva criatura en Cristo el Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Hasta aquí en la palabra del Señor. Y por ella le invito a que demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Vamos a pasar a orar para dar gracias al Señor por el consejo de su palabra. Voy a invitar a este lugar a nuestra hermana Sara para que nos lleve en la oración. Amado Padre Celestial, le damos gracias, mi Dios amado, porque una vez más, Señor amado, estamos aquí alabando y glorificando su nombre, Señor. Le damos gracias por su palabra, Señor amado. Ayúdenos, Señor, usted a poder limpiarnos, Padre bendito, de toda contaminación, Señor amado. Ayúdenos usted, Señor amado, a hacer su voluntad, Padre de los cielos, para que un día, Señor amado, estemos con usted, Señor amado. Le damos gracias, mi Dios amado, por su misericordia, por su amor, Señor, porque usted es bueno, Señor amado. Nos ha cuidado, Señor, nos ha protegido, Padre celestial. Y le damos gracias, mi Dios amado, por este día hermoso que usted nos ha dado y por su hermosa palabra, Señor. Le pido también que usted bendiga grandemente a su Hijo, Señor amado, que ha entregado su palabra, Señor, como a todos los que estamos acá en este lugar y los que están conectados, Padre celestial. Que su palabra, Señor amado, haga cabida en sus corazones como los nuestros, Señor. Y gracias le damos, mi Dios bendito, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Le invito a que demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a escuchar ahora los saludos, ¿cierto?, que vamos a entregar a nuestros hermanos quienes se conectan a través de esta plataforma. Dejamos en este lugar a nuestra hermana Camila. Amén. Que el Señor nos bendiga. En esta noche pasaremos a saludar a todos nuestros hermanos y hermanas que se encuentran conectados el día de hoy. Samuel Men y familia, María Toledo y familia, Melissa Carranza y familia, Lucy Yáñez y familia, Flor Jara y familia, Lili Letelier y familia, Nélida Salgado y familia, Alex Cruces, Germán Paredes y familia, Sandra Contreras y familia, Betsabe Yáñez y familia, Ángel Hernández y familia, Trinidad Cortés y familia, Helen Leal y familia, Isabel Cortés y familia, Débora Rodríguez y familia, Carmen Cortés y familia, Mauricio Carvajal, Pastor Luis Muñoz y familia, Macarena Valenzuela y familia, Daniel Díaz y familia, Daniel Mena y familia, Pastor Rogelio Cortés y familia, Julio Muñoz, María Letelier y familia, Ana Coloma y familia, Pastor Leonardo Leal y familia, Patricia Lorca y familia, Ramona Conche y familia, Patricio Bulnes y familia, Cecilia Flores y familia, Jimena Gajardo y familia, Rubén Rodríguez y familia, José Hernández y familia, Norma Guajardo y familia, Patricia Molina y familia, Irma Toledo y familia, Carlos Gallardo y familia, Maximiliano Pérez y familia, Benjamín Gallardo y familia, y muchos más. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos quienes se congregan junto a nosotros en forma virtual a través de esta plataforma. Bien, también queremos en esta hora orar, interceder, ¿cierto?, por nuestros hermanos quienes han pedido la oración, y queremos hacerlo para que el Señor pueda obrar en la vida
de nuestros hermanos. Hay muchos que han pedido la oración por el resguardo del Señor. Hay otros que piden la oración por sanidad. Y otros que están, ¿cierto?, pasando el dolor. Y queremos en esta ocasión también entregar las más sentidas condolencias, ¿cierto? También a la familia de mi padre, ¿cierto? Osvaldo Mena, ¿cierto? Familia Mena Bravo, quienes en la semana pasada, ¿cierto? Partiera en los brazos del Señor, que fuera en vida Raúl Mena Bravo, amén, hermano de mi padre. Así que queremos entregar las más sentidas condolencias, ¿cierto?, a la familia Mena Bravo, para que Dios también consuele sus vidas. Amén. Así que vamos a orar para que el Señor pueda curar, ¿cierto?, aquella herida que se pueda haber formado, y también poder orar por nuestros hermanos que piden la oración por el resguardo y piden la oración por la sanidad. Así que oramos al Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta hora vamos a su presencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre bendito, rogando a usted, Padre Celestial, que por misericordia usted pueda responder la plegaria de nuestros hermanos quienes han pedido la oración, Señor. Padre Celestial, hay un listado que es grande, es inmenso, de nuestros hermanos que piden la oración. Y le pedimos a usted, Padre Celestial, quien usted conoce todas las cosas, que usted por misericordia pueda responder, Señor. Pueda responder la plegaria nuestra, Señor amado, y la petición de nuestros hermanos, de quienes piden la oración por el resguardo, Señor. Rogamos a usted que usted por misericordia les pueda guardar en el hueco de su mano, que usted por misericordia les libre del lazo del cazador, de la peste destructora, que usted les acompañe donde quiera que ellos vayan, que usted por misericordia envíe al ángel de Jehová para que acampe alrededor de ellos, les cuide, les guarde y les defienda, Señor. Mande un vallado de ángeles a su alrededor para que vaya usted, Señor amado, cuidando, Señor amado, sus corazones, Señor, y usted por misericordia pueda sanar, Padre Celestial, aquella enfermedad que cada uno pueda llevar en sus vidas, Señor. Rogamos por nuestra hermana Laurita Marín, Señor bendito, de acá de Nuevo Horizonte. Rogamos por nuestra hermana Francisca, Padre Celestial. Usted por misericordia sea con cada uno de ellos, Señor. Usted les ayude, les guarde, Padre Celestial. Oramos por ellas, Padre Celestial, para que usted les pueda ayudar, les pueda guardar. A nuestras hermanas, Padre bendito, del Rulo, que han pedido la oración, Señor amado, por sanidad. Usted por misericordia pueda usted responder su plegaria. A aquellos que se encuentran en un proceso difícil, Señor amado, de quimioterapia y de cosas, Padre Celestial, que están aconteciendo en sus vidas, usted por misericordia pueda obrar en la vida de nuestros hermanos. Pueda usted por misericordia restaurarle, usted les pueda sanar, Señor. Rogamos a usted en esta hora que usted les pueda ayudar a cada uno de ellos, aquellos que están enfermos a la distancia, Señor, en diferentes lugares, Señor, en nuestras ciudades. Usted por misericordia extienda su mano de amor y usted pueda estar sanando, Padre Celestial, aquella enfermedad que puedan llevar en la vida de nuestros hermanos, que les pueda estar atormentando, que les pueda estar les pueda estar, Señor amado, afectando sus vidas, Señor. Rogamos en esta hora, Padre Celestial, que usted obre en la vida de cada uno de ellos y ellos puedan sentir de que usted es el que está haciendo la obra en sus vidas, Señor. Intercedemos por ellos para que usted, por misericordia, les pueda, Señor amado, responder a su plegaria, les pueda responder a su petición, Señor, y usted les pueda sanar. Usted nada le cuesta, Señor bendito. Usted puede decir solamente la palabra y sus hijos podrán ser sanos. Le damos gracias, Señor bendito, por cada uno de ellos. Los entregamos en sus manos para que usted haga una obra maravillosa en sus vidas, Señor. Gracias, Padre Celestial. También en esta hora queremos interceder, Padre bendito, por nuestros hermanos quienes han perdido un ser querido. Rogamos a usted en esta hora que por misericordia usted pueda bendecir grandemente a la familia de mi padre, Señor amado, quienes han perdido, Señor amado, a mi tío Raúl Mena Bravo, Señor. Usted por misericordia pueda consolar los corazones de la familia, Señor. Pueda consolar, Señor bendito, poner la paz
en cada uno de ellos, Señor bendito, porque sabemos que usted es el que da la paz, sabemos que usted es el que consuela las vidas, Señor, y rogamos por la familia Mena Bravo, Señor, para que usted por misericordia pueda estar haciendo una obra en la vida de cada uno de ellos, sus corazones, pueda estar restaurando sus vidas, restaurando sus corazones, Señor, y pueda usted estar entregando la paz que ellos necesitan. También oramos en esta hora por todos nuestros hermanos quienes han perdido un ser querido de los diferentes lugares, Señor amado, desde Arica, Punta Arenas, desde Cordillera Mar. Hay muchos, Señor amado, que por razones de esta enfermedad del COVID-19 han perdido un ser querido. Usted por misericordia, Señor amado, pueda usted consolar la vida de quienes han perdido un ser querido, Señor amado, o por otras razones también usted por misericordia también pueda consolar a nuestros hermanos y hermanas que han perdido, Señor amado, algunos de sus seres queridos. Usted por misericordia consuélele, Señor. Usted por misericordia deposite en sus corazones la paz que ellos necesitan. Gracias le damos, entregamos en sus manos todas estas peticiones de oración y le pedimos que usted por misericordia pueda responderlas. Se lo pedimos, se lo rogamos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Como ya todo ha quedado en su lugar, vamos ahora a estar escuchando una preciosa alabanza de adoración a nuestro Dios. 338. Alabanza 338. Amén. 3 y...
bienaventuranza. En el cielo heredaré. Amén. Amén. Que Dios bendiga esta preciosa alabanza y le invito a que demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Damos las gracias al Señor porque Él nos da una nueva oportunidad de poder, ¿cierto?, realizar este culto de adoración y de alabanza a nuestro Dios. Vamos ahora a estar pidiendo al Señor la bendición por su servicio. Así que vamos a pedir que nos pongamos en pie acá en el hogar y oramos al Señor para que el Señor nos pueda bendecir. Amado Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús vamos a su presencia, dando gracias a usted, Señor, porque usted una vez más nos ha permitido realizar este culto de adoración y de alabanza hacia su nombre. Le damos gracias, Señor bendito, y que este servicio que hemos realizado pueda llegar ante su presencia como un perfume agradable, Señor. Le pedimos a usted que usted por misericordia pueda bendecir a cada uno de nuestros hermanos que se congregan en forma virtual junto a cada uno de nosotros, Señor, que ellos puedan salir bendecidos de este lugar, Padre amado, a través de las alabanzas, a través, Señor amado, de las oraciones, a través también de su palabra. Le damos gracias a usted, Padre bendito, porque usted nos da esta oportunidad y pedimos que usted bendiga a cada uno de nuestros hermanos, que bendiga la tabla de amasar, que bendiga el lecho de cama, que bendiga, Padre celestial, la fuente laboral, y así a cada uno de ellos usted les pueda bendecir. A nuestros hermanos desde Arica a Punta Arenas, desde Cordillera Mar, usted sea con cada uno de ellos, Señor. También le rogamos una bendición por nuestro pastor Luis Muñoz, nuestra pastora Olga Rubio, su familia, el hogar pastoral, también por nuestros pastores de diferentes iglesias, quienes también se congregan junto a nosotros, que usted también les bendiga en sus respectivas congregaciones, Señor amado, y rogamos una bendición especial a todos los que alaban y bendicen su santo nombre, que usted por misericordia les bendiga grandemente, esperando que usted nos dé esa bendición, la cual viene de lo alto, que es enviada de Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Al transitar, estás aquí, sin derrotado me quedé en el camino, sin fuerzas y sin fe.
no pido más, a cambio de que tú sigas aquí. Estás aquí cuando no puedo más, cuando mi cruz se ha caído al transitar. Estás aquí, si derrotado me llevé en el camino, sin fuerzas y sin fe. Estás aquí cuando yo, desesperado, he buscado tu perdón. Me has abrazado sin preguntas ni por qué. Con toda mi alma creo que estás aquí. Estás aquí, si la lluvia me atrapó. Estás aquí, si mi barca naufragó. Estás aquí y ya no pido más, a cambio de que tú sigas aquí. Puedo confiar en el Señor, que Él me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, que Él me va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Puedo descansar, puedo descansar en una mansión que Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, que Él me va a ayudar.
confiar en el Señor, que Él me va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Puedo descansar en una mansión que Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer